podemos verlo, porque es tan maravilloso cuando podemos verlo, porque cambia totalmente todo nuestro pensamiento, sentimiento, voluntad, y nos pone realmente en donde Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros estemos con Él, en donde Él nos ha puesto. Y todos estos años, ¿verdad?, para mí han sido una búsqueda precisamente de cómo vivir la vida en Cristo Jesús, cómo vivir una vida triunfante, cómo vivir una vida de comunión, una vida de fe, una vida de santificación, una vida de la llenura del Espíritu Santo. O sea, una vida en plenitud, ¿verdad? Y para eso, pues, nosotros tenemos que entender primeramente, ¿verdad?, los problemas a los que nuestra vida espiritual se enfrenta cada día que estamos viviendo, cada día que estamos pasando, para poder entonces conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Dios dejó precisamente las escrituras nos van a hablar de la situación a la que nosotros nos enfrentamos, para que con entendimiento por parte del Señor, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, nosotros podamos caminar más confiadamente en Él, con más certeza en las cosas que realmente oigamos, entendamos, comprendamos y vivamos para la honra y gloria de su nombre. Bien, aquí vamos a tocar unos puntos que... Esta Biblia fue definitivamente escrita por un equipo tremendo de teólogos, de eruditos, de gente con muchos años de ministerio, con mucha experiencia, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Y lógicamente, ¿verdad?, el evangelista, Jimmy Swaggart, pues José Torres y yo, creo que desde que me convertí yo, que tengo más años que él, yo escuchaba realmente los mensajes de Jimmy Swaggart y era una bendición tremenda, ¿sí? Tenía un traductor, ¿verdad?, que traducía los mensajes, pero como Jimmy Swaggart y su intérprete. Entonces, este hombre, pues siempre realmente fue llamado a hacer cosas grandes. Una de esas cosas grandes es esta Biblia, que Dios le dijo que hiciera una Biblia y que se la diera a cada ministro que existiera en el mundo. Cuando él oyó eso de parte de Dios, dice que dijo: yo no puedo hacer eso, Señor. Yo no puedo hacer eso. Esto es imposible, lo que tú me estás pidiendo. Finalmente aquí está. Y la verdad, yo quisiera que cada uno de ustedes tuviera esta Biblia y la leyeran, porque el tener esta Biblia y tenerla guardada y no leerla, nos estamos perdiendo de mucho, pero de mucho. Yo he encontrado aquí realmente cosas en las que por algún detalle, ¿verdad?, pienso que el pensamiento por un versículo que leí aquí, pienso que ellos son dicotomistas, ¿verdad?, porque hablan del espíritu y del alma como si pareciera la misma cosa, pero lógicamente eso no me da a mí la certidumbre de que ellos sean dicotomistas, sino más bien un versículo que realmente no están enseñando, ¿verdad?, la doctrina del espíritu, alma y cuerpo, sino están trayendo realmente otro tipo de comentario, pero sí tiene mucha riqueza espiritualmente hablando
esta Biblia tiene mucha, mucha riqueza espiritual. Porque versículo tras versículo hacen un comentario. ¿Perdón? ¿Qué significa Biblia? Biblia. La Biblia, la palabra Biblia significa, a mí me enseñaron que significa el libro de los libros. El libro de los libros. Libros. ¿Sí? Porque ¿Es así, Pepe? Bueno, el libro es por la tradición del pueblo del libro. Así era conocido el pueblo de Israel como el pueblo del libro. Pero como la Biblia no es un solo libro, sino son libros, porque anteriormente eran rollos, entonces ese conjunto de libros ya se transliteró en una palabra que significa biblos, que es Biblia, pero en realidad es libros. por eso es porque son varios. Ajá. Biblos, ok. Bueno, vamos al versículo 18. ¿Romanos qué? De Romanos 7, 18. Perdón, yo tengo la Biblia, hermano, y la leo. Yo Ajá. soy la parte, pero me gusta escuchar Sí, hermano. lo que ustedes a veces comentan, porque a veces yo la leo y me puedo confundir en algo. Sí. Entonces, por eso es que me gusta más escuchar que leer. Sí, está bien. Dice el 18, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Se refiere a la propia capacidad del hombre, o mejor dicho, la carencia de esa capacidad en comparación con el Espíritu Santo. Al menos cuando se trata de cosas espirituales, ¿verdad? Entonces que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. Porque tengo el querer. Aquí el apóstol San Pablo habla totalmente de la fuerza de voluntad. Lamentablemente la mayoría de los cristianos modernos tratan de vivir para Dios por su propia fuerza de voluntad. Creen erróneamente de que ya que han venido a Cristo son libres ahora para decir no al pecado. Es el modo incorrecto de mirar la situación. El creyente no puede vivir para Dios por el poder de la fuerza de voluntad, aunque la voluntad es definitivamente importante. Sola no es suficiente. El creyente debe ejercer la fe en Cristo y la cruz y hacerlo constantemente. Luego tendrá la capacidad y la fuerza para decir sí a Cristo y automáticamente decir no a las cosas del mundo. En donde le surja una pregunta inmediatamente, no importa que interrumpan, ¿sí? Porque lo que me interesa es que entendamos realmente lo que estamos leyendo, ¿no? Pero efectuar el bien no lo alcanzo. Fuera de la cruz es imposible encontrar el modo de hacer el bien. Fuera de la cruz, porque nos habla de que al estar crucificados, la Biblia dice que Dios, ¿verdad? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice que no ignoremos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso dice que fuera de la cruz es imposible encontrar el modo de hacer el bien. Porque si no estuviéramos crucificados, no haríamos el bien. Solamente estando crucificados, ¿verdad?, juntamente con Jesús, es la única manera de entender que el viejo hombre fue necesario que Dios lo matara totalmente para hacer nacer una nueva criatura, un nuevo hombre que no estuviera atado precisamente a la incapacidad de hacer el bien, porque no hago el bien que quiero. Fíjese, Dios lo mató para que pudiera hacer el bien. La nueva creación, la nueva criatura. O sea, el hacer el bien, dice, yo sé
Pero efectuar el bien no lo alcanzo. El hacer el bien no lo hago. Está aquí hablando precisamente de la situación, ¿verdad? De la caída que Adán tuvo y que transmitió a todos, ¿verdad? Los descendientes de Adán y Eva, la naturaleza caída, que queriendo hacer el bien no lo puede hacer, ¿sí? Porque fuera de la cruz es imposible encontrar el modo de hacer el bien. O sea, el pecador por naturaleza es pecador. No es pecador porque fornica, porque adultera, porque mata, porque roba, no. Es pecador porque en él mora el pecado. Y ya nada más después lo hace en 1000 formas diferentes. ¿Sí? El pecador no es pecador por lo que hace, sino porque nace siendo pecador. El pecado que mora en mí, ¿verdad? El pecado hizo del ser humano un enemigo público delante de la presencia de Dios a cada uno de los que nacemos en este planeta. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero ese pecador que dices, que nace pecador, Dios lo puede salvar. Pues es nuestro caso. Dios nos salvó. ¿Sí? Porque no hago el bien que quiero. Si confío en mí mismo y no en la cruz, sino en el mal que no quiero, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es exactamente lo que cada creyente, intentando hacer por su fuerza de voluntad, ¿verdad?, no puede hacer. Si él intenta vivir una vida aparte de la cruz, por eso el apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas 2, 20, 21. Y si hago lo que no quiero, es lo que pasará si el creyente procura vivir una vida fuera del orden prescrito de Dios. Ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí, o sea, la naturaleza pecaminosa. Esto enérgicamente declara que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa. En el texto original griego, si esto contiene el artículo definido antes de la palabra pecado, que es el, que al principio leyó el pecado, no se refiere a los actos del pecado, sino más bien de la naturaleza pecaminosa a la mala naturaleza. La idea no es deshacerse de la naturaleza pecaminosa, porque no se puede, que realmente no se puede hacer, sino más bien controlarla, que es lo que el apóstol nos está diciendo, ¿verdad?, en los capítulos 6 y 8 de Romanos. Cuando la trompeta suene, entonces sí, seremos cambiados y no habrá más naturaleza pecaminosa. Es lo que dice en Romanos 8:23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Aquí nos vamos a encontrar con la referencia a la ley del pecado que mora en mí, no a la ley de Moisés. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley del pecado y de la muerte, que dice en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley, lo que estamos a punto de dar es una ley de Dios ideada por el carácter divino en la eternidad pasada. Primero de Pedro 18 al 20 habla de la naturaleza divina que nos fue dada por medio de grandes y preciosísimas promesas. ¿Qué capítulo es? Primero de Pedro, ¿qué? 18 al 20. Esta ley, de hecho, es el orden prescrito de Dios para la victoria. Habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús